La reforma laboral ya, aparte pues de ser promulgada el 25 de junio, o sea, hace muy poco, no llevamos ni los 2 meses de vigencia, para allá vamos. Es una reforma que ha dejado pues muchas más incluso preguntas que respuestas, sobre todo pues en temas de aplicación y en asuntos tales como, y yo creo que el más controversial hasta ahora ha sido pues el contrato de aprendizaje, pero no por ello pues ha dejado plasmado unos asuntos. Yo creo que es importante no solo pues para todos en carácter general, sino también pues para el público que tenemos presente, que tiene que ver sobre todo con con los términos de los contratos de trabajo, el régimen disciplinario, cómo funciona el tema de las reformas, por supuesto los contratos de aprendizaje, entre otras tantas cosas. Entonces, pues la invitación o pues la propuesta de servicio que tenemos es explicar puntos por puntos y, si lo permite, por supuesto, pues la estructura de la presentación, pues estar leyéndolos, tratar de resolver las preguntas que se vayan dando tema por tema. Entonces, pues sin más preámbulo, aquí les cuento el contenido, lo que tenemos previsto para darles en esta charla. Vamos a hablar de modalidades de contratación, del régimen de procesos disciplinarios en que ha cambiado o no, el trabajo diurno y nocturno, sobre todo pues el tema de de las vigencias de este trabajo diurno y nocturno, la ampliación del recargo dominical y festivo, algunos asuntos relacionados con la jornada máxima legal, que pensaría yo que es el segundo tema que más ha dado de qué hablar de la reforma, incluso cuando realmente pues va alineado con la reducción de de la jornada máxima que se dio hace ya 4 años con la ley 2101/2021. Vamos a hablar un poco de la contratación de trabajadores con discapacidad, por supuesto el contrato de aprendizaje. eh, Dependiendo del tiempo, miramos a ver el tema de las plataformas digitales de reparto y ya en adelante, pues algunos temas, no quiero pues, decir por encima, pero ya eh, en circunstancias más generales, lo que tiene que ver con contratistas y subcontratistas, empresas de servicios temporales, modalidades de teletrabajo que realmente no cambia mucho, y algo nuevo que se llama régimen simple de cesantías. Qué tan simple es o no es, pues lo veremos ya en el momento de la presentación para que pues todos podamos evaluarlo y por supuesto sacar nuestras conclusiones. Entonces, entrando en materia con las modalidades de contratación, muchas veces hemos escuchado que en la reforma, o pues digamos en prensa, en redes, que la reforma laboral acabó con los contratos a término fijo, que acabó con los contratos de trabajo por obra o pues por obra o labor determinada, que solo prevalece el contrato a término indefinido. Importante aclarar que el contrato a término indefinido pues se puede entender como la modalidad principal de contratación, pero no por eso quiere decir que es la única. Lo que pasa es que la reforma, y creo, si me permiten de manera acertada, lo que hace es darle una importancia tal en la cual, por dinamismos de los negocios, de las profesiones, pues ya se entiende que ese contrato subsiste mientras subsista la, el objeto, el origen por el cual se dio el contrato. Ya que estamos hablando pues de contratos atados, pues por ejemplo, temas administrativos u operativos, ya están asociados con el objeto social de una empresa, sobre todo porque ya el trabajo, pues el contrato de trabajo ya no es un contrato, se puede decir, de carácter rural como lo fue cuando salió el primer Código Sustantivo del Trabajo, sino pues ya un poco más empresarial si se quiere. Entonces lo que se busca es darle al contrato indefinido pues la importancia que se merece, pero sin demeritar los otros tipos de contrato. ¿Listo? Entonces, bueno, es la modalidad principal de contratación, se considera ideal para actividades permanentes. Cuando se dice que no se requiere preaviso en la práctica, esta reforma laboral trae como nuevo artículo uno según el cual el trabajador debe o debería dar un preaviso de 30 días previo a la terminación del contrato de trabajo cuando renuncie. Esto ya se intentaba hacer muchas veces, pero lo voy a decir muy coloquial y me perdonarán, a pesar de que está la norma, pues se entiende como una letra muerta o como una obligación sin repercusiones, porque incluso la misma reforma laboral establece que cuando
pues que el empleador no puede imponer ninguna multa ni imponer ninguna indemnización cuando el trabajador incumpla pues con esta supuesta obligación de renunciar 30 días antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo mismo que teníamos antes de la reforma, que en la práctica pues los trabajadores pueden renunciar incluso de manera intempestiva, pues sin que se considere que hay una consecuencia legal importante a raíz de esto, ¿vale? Entrando en materia con los contratos a término fijo, que sí tienen carácter excepcional, como el contrato de oro-labor, pero no por eso pensaría yo menos importante, cambian las reglas de juego. Antes se entendía que los contratos de trabajo a término indefinido tenían una duración de 3 años, pero se podían prorrogar una vez tras otra. Aquí el contrato de término indefinido se entiende que puede durar máximo 4 años, independientemente de las prórrogas que tenga término fijo. Debe constar por escrito el contrato el término fijo, perdón, y justificarse la necesidad del contrato a término fijo. Si no se cumplen estos requisitos, se entiende o se considera que el contrato es indefinido desde el inicio de la relación laboral. Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta. El contrato de trabajo a término indefinido debe ser por escrito y debe ser, pues, en principio, pues, justificarse la necesidad de por qué es el contrato a término fijo. ¿Listo? Mm, cambia un poco el tema de las prórrogas, como lo teníamos antes. Antes las prórrogas fueran concertadas o no fueran concertadas, podían darse, la norma decía de manera indefinida, pero para que lo entendamos un poco, se podía dar pues de cuantas veces fuera posible. Sin embargo, cuando los contratos de trabajo a término fijo inferior a un año se prorrogaban hasta, pues eran inferiores a un año, perdónenme, se podían prorrogar por términos iguales o inferiores hasta 3 veces. Al cabo de la tercera prórroga, o sea, la cuarta, se entendía que el contrato de trabajo era pues a término fijo de un año. Ahora tenemos unos cambios, se podría decir que sustanciales o un poco, digamos, como unas consecuencias de cómo se han dado estas prórrogas en la práctica y son las prórrogas pactadas y las automáticas. En las prórrogas pactadas, eh, cuando el contrato de trabajo sea inferior a un año después de la cuarta prórroga, o sea, entiéndase la quinta prórroga, el contrato no podrá prorrogarse por un término inferior a un año. Pero es importante tener en cuenta, bueno, aquí varias cosas. Primero, que no importa la cantidad de prórrogas que tenga un contrato de trabajo, al cubrirse o al cumplirse los 4 años, se vuelve indefinido. ¿Listo? Mm, y otro tema también, que ese conteo de los 4 años para los contratos en curso se hace desde la vigencia de la norma y no desde que empezó el contrato. Listo, entonces tenemos dos circunstancias, contratos nuevos, o sea, posteriores a la norma, en los cuales pues se van a tener en cuenta los 4 años para volverse indefinido, y los contratos actualmente o en curso al momento de la vigencia, en cuyo caso se empieza a contar los 4 años desde la vigencia de la norma. ¿Listo? Nos pregunta Ingrid Forero, ¿qué quiere decir que se debe justificar el contrato a término fijo? ¿Qué soporte se hace? Bueno, Ingrid, buenas tardes. Mira, yo lo que creo es que se puede incluir en el contrato de trabajo, incluso en la cláusula del contrato a término fijo, que por las necesidades del servicio, la especialidad del trabajador, pues se entiende que la contratación va a ser a término fijo, no, no tiene mayor, pensamos pues desde el estudio jurídico que pues no, no tiene mayor ciencia, pues ni tampoco alguna fórmula compleja para cumplir con este requisito, ¿vale? Se puede hacer incluso desde el mismo contrato de trabajo. Mm, en cuanto a la prórroga automática, ocurre pues cuando las partes no se ponen de acuerdo, esta sí va muy de la mano con la regla general anterior, y es que cuando, faltando, o más bien, si antes de los 30 días previos al vencimiento del plazo, ninguna parte manifiesta su intención de prorrogar el contrato, entiendas en la práctica del empleador, este se entiende, o sea, el contrato se entiende renovado por un término igual al inicialmente pactado. Lo mismo se cumple la regla de los 4 años, es decir, para que lo tengan eh, definido, cuando los contratos con todas las prórrogas que tengan alcanzan los 4 años, eso lo que quiere decir es que el contrato se vuelve o se entiende que desde su comienzo fue a término indefinido. ¿Listo?
Adicional al anterior, pues ya tenemos el contrato por duración de obra o labor contratada. Es curioso este tipo de contrato de duración de obra o labor porque en el Código Sustantivo del Trabajo, llamémoslo así, el antiguo, ya lo podemos decir el antiguo, pues únicamente decía que se podía celebrar por este contrato por duración de obra, pero no sujetaba ningún término o condición para su cumplimiento, lo que sí ocurre en esta reforma laboral. Este contrato por duración de obra o labor pues debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos que debe celebrarse por escrito, debe indicarse de manera precisa la hora o labor contratada que se quiera atender, por ejemplo, eh, la contratación de un servicio, por ejemplo, de construcción en el marco de una obra, de un contrato público, un contrato comercial, eh, la realización de un proyecto, o, por ejemplo, cuando se quieren realizar actividades, por ejemplo, confección de camisas, elaboración de llaves en esa industria. Siempre es importante pues marcar en qué va a consistir esa obra o labor. Incluso se recomienda pues que la duración sea o bien determinada o incluso determinable. Mm, y se entiende que el contrato finaliza cuando finaliza la obra o la labor para la cual se contrató. Es decir, si es un contrato de obra atado a un contrato inicial, cuando se acaba el contrato inicial, automáticamente se acaba la obra. Sin embargo, como eso puede traer muchas dificultades, sobre todo en sectores, y pues les cuento aquí como experiencia en el sector de hidrocarburos, que normalmente se atan los contratos de obra o labor a un pozo, a una orden de servicio y demás, pues esa regla que inicialmente se pactó, pues generaba que siempre había entonces que acabar el contrato y volver a contratar para una obra distinta. Entonces aquí, pues el legislador previendo esa circunstancia, ya pues a instancias finales de la expedición de la reforma laboral, lo que previó es que como toda norma tiene una excepción, y es que si el trabajador empieza una nueva y diferente obra labor, se puede continuar esa misma relación laboral si se adiciona o si se pacta un acuerdo en el que se especifique la continuidad y además la nueva obra. Porque ya lo otro pues sería liquidar el contrato anterior e iniciando uno nuevo por la nueva necesidad, que realmente no es una excepción, sino pues la consecuencia de acabar un contrato y empezar otro. ¿Listo? Lolita Chiribi, creo que es Lolita. Muy buenas tardes. Lolita nos pregunta, es decir, ¿qué cargos que sean de necesidad constante como el contador, el tesorero, no podrían tener contrato a término fijo? No, claro que lo pueden tener. Incluso, en cuyo caso te diría, pues, que la necesidad es simplemente, pues, que la necesidad sería, pues, tenerlo por una, digamos, por una temporada y demás, no sé, por una temporada o por una necesidad de servicio, que también puede ser, pues, una hora o labor, pero lo que busca la norma, y aprovecho la pregunta que es muy buena para contarte, lo que busca la norma es que el trabajador tenga cierta estabilidad. ¿En qué consiste esa estabilidad? Que cuando se vaya a terminar el contrato de trabajo, pues el empleador tenga la carga de indemnizar al trabajador. Tú sabes pues que si el contrato fuera a término fijo y se cumplen pues con las no prórrogas, pues se acaba el contrato y la persona pues se le acabó su relación laboral y hasta ahí llegamos. Pero lo que busca el legislador en este caso es que la persona tenga una especie de estabilidad relativa, y es que una finalización intempestiva que el empleador la puede dar, pues por lo menos conlleve a un pago de una indemnización en favor del trabajador. Entonces, cuando eso por un lado, y por otro lado, cuando el contrato a término fijo o por obra o labor, pues cumple con una naturaleza, pero perdura en el tiempo, igual que que el objeto del servicio, lo que se busca es que ya se entienda que el contrato siempre fue indefinido y, por supuesto, concederle la antigüedad al trabajador como factor en el caso de una indemnización por despido sin justa causa. Ustedes saben que el despido sin justa causa para trabajadores de, a término indefinido, pues está fundado no solo en el valor del salario, sino también en la antigüedad. ¿Vale, Lolita? Muchas gracias por tus comentarios. Bueno, procesos disciplinarios. Se mantiene un lineamiento jurisprudencial y en el cual lo que se busca o lo que se ha buscado desde hace ya unos tantos años, creo que 11, que el proceso disciplinario se le dé la oportunidad al trabajador, pues por supuesto, de defenderse y atender el debido proceso.
antes como estaba la norma, o bueno, como estaba antes de la reforma, pero tenía un sustento de la Corte Constitucional, como estaba antes, solo se da la posibilidad al trabajador de ser oído, pero ser oído es una determinación, llamémosla general, ambigua si se quiere. Entonces, a partir de esta sentencia de la Corte Constitucional que ven en en las memorias y con base en la reforma laboral, pues ya se tienen ciertos lineamientos. Notificar al trabajador, citarlo, señalarle pues las presuntas faltas que pudo haber cometido, trasladarle pruebas. Eso ya estaba. Digamos que se tiene como un orden jurisprudencial. Lo que dice la norma es eleva a nivel legal estas obligaciones y además, esto es muy importante, establece que el término entre la citación y la oportunidad del ejercicio de la defensa del trabajador será de 5 días mínimo, salvo pues por supuesto que pues que haya algún reglamento, convención, pues que tenga algún término distinto, pero que el término pues sería de 5 días mínimo. Esto pues da una oportunidad mayor al trabajador para lo bueno y no tan bueno de preparar la defensa. Ustedes dirán, porque no sería bueno? Yo diría, pues, aparte que es un término pues amplio, importante, pues eso también puede ayudar a que el empleador trate, no sé, y ocurre, y lo digo porque ocurre no por un tema de mala fe ni mucho menos, eh, pretenda dilatar el proceso disciplinario. Muchas veces se ha dado que las personas pues tienden a incapacitarse para evitar el proceso disciplinario. Creemos nosotros que eso puede ocurrir así sea una defensa de un día o sea de 5 o de 3 o demás. Pero sí, digamos, se puede ver, nomás en este mes y tanto que ha pasado, que eso dilata un poco los procesos disciplinarios. Igual, pues, pues el legislador tendrá sus razones para dar tanto tiempo a los trabajadores. Yo he visto también descargos que se hacen un día para el mismo día y realmente en esos casos no se materializa eh, esa oportunidad razonable para que el trabajador ejerza su derecho a la defensa. Entonces, el legislador dice, pues 5 días, nos adaptamos a los 5 días, ¿vale? Me me pregunta Joana Guayasam, profe, buenas tardes. Si mi empleado trabaja los domingos de forma habitual y yo le doy su descanso otro día, está pactado por contrato, tengo dos dudas. Una, debo pagar recargo dominical y dos, la reducción de jornada laboral, ¿le puedo aplicar los domingos? Vale, Joana, vamos para allá. Ahorita vamos a hablar bastante del tema de de la reducción de la jornada. Vamos a reforzar esos casos y voy a dejar tu pregunta aquí eh, pendiente para cuando lleguemos a ese tema que creo que no debe demorar mucho, ¿listo? Si algo me recuerdas, pero estoy seguro que vamos a tocar el tema. Bueno, volviendo al tema de los procesos disciplinarios, el empleador debe actualizar el reglamento respecto a lo que les conté dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia. O sea, siempre que hablemos de entrada en vigencia, pensemos el 25 de junio. ¿Qué quiere decir? Que se tiene un año desde esta fecha para actualizar el reglamento respecto a este proceso. Importante, bueno, todo, pero sobre todo el tema de los términos. En cuanto a la publicación del reglamento, de pronto donde ustedes estén trabajando o si son empleadores, lo que pedía el reglamento de trabajo, lo que pedía la ley sobre el reglamento de trabajo, era que se publicara en dos sitios visibles por cada sede. Pero pues estamos hablando de una norma de 1950, pues digamos que no se había adaptado todavía pues a nuevas tecnologías, internet. Entonces lo que busca la norma, palabras más, palabras menos, es que si hay varias sedes, se debe publicar en cada una, salvo que haya lugar a publicación virtual. Entonces, lo que parece invitar la norma es que debe haber por lo menos una sede que tenga el reglamento publicado, pero en las demás, si hay oportunidad o lugar a publicación virtual, pues que se haga. Incluso cargar el reglamento en página web o enviarla a canales digitales, entiéndase, por ejemplo, correos electrónicos, dejándose constancia de esta actuación. Ahí tengo tu pregunta pendiente. ¿Listo, Johanna? Ahora vamos con el tema de trabajo diurno y nocturno. Trabajo diurno, esto va a ser, bueno, empiezo por el final de la presentación, esto va a ser a partir del 25 de diciembre de 2025, fecha en la cual el trabajo diurno será únicamente comprendido entre las 6 a.m. y las 7 p.m.
Y ya pues el trabajo nocturno será desde las 7 hasta las 6 a.m. Recordamos que actualmente, o bueno, hasta hace poco, la jornada nocturna empezaba a las 9 de la noche. Antes de, o desde la reforma pasada de 2012 era a las 10 de la noche. Antes de esa reforma era a las 6 de la tarde. Entonces estamos volviendo un poco a como estábamos antes, y era pues que la jornada nocturna se diera pues desde un término razonable, es decir, lo voy a decir muy coloquialmente, pues entrada la noche, de tal manera pues que la persona, por no poder destinar ese tiempo en actividades propias del descanso, propias de estar atendiendo asuntos personales o de familia o sencillamente descansando, pues tenga un recargo por ese trabajo. Recordamos pues la invitación de Book, pues aprovecho la oportunidad de hacer la pausa para contarles que pues Catalina nos envía el link en el chat de la reunión sobre el registro en el enlace que ella nos pasa para participar en el sorteo y ganar una de las 3 entradas al taller de CompuCall. ¿Listo? El taller es activos entre lo contable y lo fiscal. Entonces, en el chat pueden revisar y pues por supuesto los invitamos a registrarse en el enlace. Implicaciones económicas de los recargos, pues realmente son los mismos. Sobrecosto, pues en estas horas, pues va a implicar un sobrecosto no por porcentajes, no por recargos, sino porque pues las horas técnicamente se corrieron. Entonces ahora pues la jornada nocturna es más amplia. ¿Listo? Ampliación del recargo dominical y festivo. Entonces, entendiéndose temas de descanso dominical y pues por supuesto de festivo, aquí lo que cambia es que el porcentaje no va a ser del 75%, sino a partir de julio, o sea, el mes pasado, del 80%. En un año será del 90% y en 2 años será del 100%. Mm, Realmente, pues estos son los cambios en cuanto a dominical y festivo. Aplica para ambos. Listo. Jornada máxima legal. Ya entrando en materia con lo que nos estaban preguntando, les recuerdo que la ventana de preguntas está abierta también. La jornada máxima legal, hemos tenido una reducción desde 2021. Ahorita, a partir del 15 de julio, estamos en 44 horas y por fin el próximo año vamos a estar ya en 42 horas. Realmente esas reglas no han cambiado. Las reglas de juego siempre, pues, digamos, con mis clientes o con nuestros clientes, siempre, pues, hemos dado como las siguientes pautas. La mejor forma de explicarlo, creemos, es usted, empleador, tiene 44 horas y usted tiene la oportunidad de distribuirlas en 5 o 6 días a la semana, dependiendo, pues, de si son hábiles o no. Y, por supuesto, garantizar el día de descanso. Cuando no hay flexibilidad, es decir, cuando va a ser un mismo número de horas cada día, puede ser hasta 8 horas al día, pero existe una figura que es la jornada flexible, en la cual el empleador puede acordar con los trabajadores la distribución de horas en tiempos flexibles en un mínimo de 4 horas, en un máximo de 9, eh, y esto pues no generaría recargos siempre y cuando pues no se excedan las 44 horas semanales. ¿Qué pasa si se exceden las 44 horas semanales? ¿Qué pasa si es en jornada nocturna? ¿Qué pasa si es en domingos o, bueno, dominicales como día de descanso o en festivos? Pues aplicarán ciertos recargos, ¿vale? Quisiera pues ahora sí aprovechar la pregunta que nos hicieron previamente, la voy a volver a leer. Si alguien tiene preguntas, por supuesto, están bienvenidas. Entonces, Joana dice que tiene un empleado y trabaja los domingos de forma habitual y le das descanso otro día pactado por contrato. Si se debe pactar trabajo dominical. Hay un tema y espero se puedan ir con esto. Por razones históricas, religiosas incluso, siempre se ha entendido que el día de descanso pues es el domingo. Pero la legislación laboral, incluso desde antes de la reforma, ha invitado a pensar que el día de descanso no tiene que ser no tiene que ser el día domingo. Incluso la norma dice, entiéndase dominical como día de descanso, no necesariamente domingo. Y muchas veces ocurre lo que está preguntando Joana, que el día de descanso es, por ejemplo, un miércoles, la persona descansa, pues no tiene derecho al descanso remunerado, pero cuando trabaja el domingo se le paga el recargo creyéndose que es por trabajar el domingo. Entonces,
para que estemos alineados, la recomendación siempre va a ser, pues primero fijar cuál va a ser el día de descanso en la semana. Si ese día que descansa de la semana, pues tiene que trabajar, pues va a ocurrir una serie de situaciones como la que nos está contando Joana, y es que si trabajas, por ejemplo, si trabaja hasta 2 al mes, el trabajador tiene derecho o al recargo o a descansar. Si trabaja 3 veces así o más dentro del mes, tiene derecho tanto al recargo como al descanso. Pero entonces lo que quiero decir acá es que eso se da, digamos, este régimen pequeño que acabé de hablar, solo se da cuando el trabajador trabaja el día de descanso, que puede o no puede ser el domingo. Entonces, para contestarle a Joana, eh, si el descanso es otro día, el domingo es como cualquier otro día laboral de la semana, ¿listo? Y a la segunda pregunta, que si la reducción de jornada laboral le puede aplicar los domingos, en el entendido que me estás preguntando si le puedes aplicar el día de descanso, no. Recuerda que los domingos no necesariamente tienen que ver con día de descanso. Entonces, la reducción de la jornada laboral o la distribución de horas con reducción se hace sobre los días hábiles y no se tiene en cuenta el día de descanso. ¿Listo? Julia Elena me pregunta si me puedo volver a la anterior hoja. Julia Elena, ¿te refieres a esta de pronto? La del recargo dominical y festivo, me cuentas. En el caso de un hotel que trabaja casi 24/7, ¿cómo sería allí para esta jornada máxima? Pregunta de Posa. Pues realmente no hay un régimen especial, no hay un régimen especial para hoteles. Y hay que ver, es importante esta pregunta porque hay que revisar cómo se está programando ese esquema de turnos, ¿no? No me lo has dicho, pero he visto casos en los cuales las personas trabajan en turnos de 12 horas, en turnos incluso de más. Eh, en otros sectores incluso se da esto también. Pregunta Roselena, por ejemplo, restaurantes. Estas normas que les estoy diciendo sobre la reducción de la jornada aplica para todos los sectores salvo dos. Uno, sector de vigilancia, que ya tiene su régimen especial, en los cuales los vigilantes trabajan hasta 12 horas e incluso entre esas 12 horas se reconocen horas extra. O también del sector público, sector salud, que tienen un régimen distinto de horas al sector privado. De resto, todos tienen que cumplir con esta reducción. Hay turnos especiales de 6:36, hay turnos especiales de 21/7, pero por lo pronto siempre se debe cumplir con que no se superen el promedio de las 44 horas semanales hoy por hoy. ¿A qué invita la norma? A contratar más personal. Entonces, si se está dando esas situaciones de personas que están trabajando 12 horas, 14 horas, 16 horas, pues hay que verlo, ver las circunstancias de por qué está ocurriendo esto. Bueno, en cuanto a los fines de semana, el fuerte, ¿qué tipo de contrato se debe manejar? Pues depende de la actividad del restaurante, porque, digamos, la división que hicimos de los contratos de trabajo fue respecto del término del contrato, pero no tiene que ver, por ejemplo, si es, si se trabaja fuertemente los fines de semana o no. Porque yo te podría poner otro ejemplo, los bares. Los bares también trabajan los fines de semana fuertemente, las peluquerías, pero eso no quiere decir que deban manejar un tipo de contrato distinto, no. Sobre todo cuando se trata del término, ¿sabes? Más bien te devuelvo la pregunta en parte y es, ¿qué tanta vocación de servicio tiene el personal que vas a contratar? ¿Va a durar lo que se espera que dure el restaurante? Contrátalo indefinido. ¿Es por una temporada o por un momento fuerte, por ejemplo, Navidad en tiendas? Contratarlo a término fijo, 2 meses, 3 meses, y si no lo necesitas, pasas el preaviso. ¿Listo? Entonces, más que la naturaleza del sector, que pues será importante también, es para qué vas a necesitar al personal, ¿vale? Listo. Joana, pregunta en el caso que le des descanso otro día en la semana al trabajador y el domingo disminuya las 2 horas adicionales en su jornada. Técnicamente lo puedes hacer, pero aprovecho la pregunta para contarte que para que el día de descanso sea otro en la semana, por un tema legal de la reforma, te recomendaría que quedara pactado por escrito, porque si no, se va a presumir de que el domingo era el día de descanso. Entonces, mi recomendación es busca la manera de
pactar con el trabajador mediante otro sí adendo al contrato que el día de descanso va a ser distinto al domingo. Preguntan si en una droguería el día de descanso es los lunes, en ese caso el domingo se pagaría sin recargo, sería un día laboral normal. Sí, Tatiana, pero va la misma recomendación que le hicimos a Joana. Procura dejarlo por escrito. ¿Listo? Pregunta Giner, Giner Inelda, ¿puedes compartir las diapositivas de la presentación? Yo no, pero Uk sí. ¿Listo? Seguramente que Uk te va a ayudar con esto porque, pues claro, como tiene los datos, seguramente les va a poder ayudar con eso. Con mucho gusto lo hago, pero Uk me va a hacer ahí el favor también. No, a ustedes muchas gracias. Bueno, continuamos. Mm, autorización para elaborar horas extra. Ya no se necesita hacer. Ya no se necesita la solicitud de autorización para horas extra. No sé si pues ustedes conocieron pues casos que se tenía que hacer esa autorización, y esa autorización pues requiere unos temas de riesgo psicosocial, reglamento de trabajo, etcétera. Ya no se tiene que hacer. Yo creo que este es un punto muy importante porque considero yo, y pues sin demeritar estudios psicosociales pues en los lugares de trabajo, pero realmente, salvo ese punto, yo creo que solicitar la autorización al ministerio para trabajar horas extra era un trámite engorroso por demás y que solo pues tenía una vigencia de 2 años. Entonces, imagínense, pues una empresa no se había terminado de acoplar con la autorización cuando ya estaba tocando volver a hacerla. Entonces, para todos los efectos, esta autorización ya no se tiene que hacer. Ya el control que hace el Ministerio del Trabajo no es un control previo, es un control posterior. Se miran varias cosas. Primero, pues que no se esté excediendo las horas, las 2 horas diarias y 12 semanales que se permite el trabajo en horas extra, y que además el empleador debe llevar, esto sí desde siempre, un registro del trabajo suplementario, en el cual se identifican pues estos puntos que tenemos en la pantalla, eh, de tal manera pues que se pueda verificar el cumplimiento. De no hacerse y que el Ministerio del Trabajo se dé cuenta que no se está haciendo y no se está cumpliendo con la norma, el ministerio puede suspender el trabajo de horas extra en esa empresa por 6 meses, independientemente pues de las demás multas que tenga, independientemente de las demás multas o sanciones a que haya lugar. ¿Es obligación del empleador otorgar el Día de la Familia? La reforma contempla que los empleadores, pues ahora, hoy por hoy, pues ustedes saben que el Día de la Familia ha sido interpretado casi como un día 16 o 17 de vacaciones, y pues eso ha traído, por qué no decirlo, pues inconvenientes para los empleadores. Y con la reforma laboral, pues de 2021, perdón, con la reducción de la jornada, pues se ha identificado que cuando las empresas ya lleguen a las 42 horas no tengan que dar el Día de la Familia. Eso es lo que busca la reforma, digamos que no ha cambiado. Sin embargo, la reforma da la opción de que el empleador pueda pactar o cuadrar un día, bueno, pactar un día con la Caja de Compensación Familiar para que ese día sea pues, celebrado con los trabajadores y sus familias. Mm, la posibilidad de que eso ocurra, de que todos los trabajadores puedan pues contar con su familia para la celebración de un día, pues ustedes lo saben, es complicado, pero no quiere decir que no suceda. Lo que sí quiere la norma es eliminar esos 2 días de la familia, sobre todo teniéndose en cuenta pues que ya no estamos obligados a trabajar hasta 48 horas como en 2020 hacia atrás, o 2022 hacia atrás incluso, sino las 42 horas. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos más comentarios por el chat. Bueno, Giner, Catalina ahí nos está ayudando con Giner para el tema de la presentación. ¿Listo? Licencias remuneradas o permisos. Este es un tema, yo creo que es importante porque le da un sentido un poco más humano a las solicitudes de permiso, muy aunado pues a las circunstancias actuales.
La reforma laboral antes no daba permisos o no concedía permisos, ya estaba sujeto a la voluntad de cada empleador. Cuando un trabajador tenía que ser, por ejemplo, testigo en un proceso administrativo o judicial, a pesar de que es una obligación asistir, no decía mayor cosa respecto de las citas médicas, no decía mayor cosa respecto a las actividades académicas de los hijos, por ejemplo. Entonces, yo creo acertado este punto, y es que en cuanto al ejercicio del sufragio, la norma garantiza, esta norma, o sea, la reforma garantiza pues que la persona tenga media jornada de descanso compensatorio. Esto es simple lógica, pues si la persona tuvo que, incluso así no lo haya tenido que hacer, tuvo, más bien, tuvo que sacrificar, entiéndanme cuando digo sacrificar, el medio día de descanso para ir a votación por un tema legal, pues tiene derecho a esa media jornada de descanso compensatorio. La calamidad doméstica, que antes dependía de cada reglamento de trabajo, incluso hay muchos reglamentos de trabajo que no tienen regulada la calamidad doméstica, ya la legislación laboral da una definición de la calamidad doméstica y la define como todo suceso personal o familiar, pues según los grados, que afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Creemos nosotros que esto requiere actualización de los reglamentos. Cuando haya asistencia a citas médicas de urgencia, citas médicas programadas, eh, pues circunstancias de las mujeres como la endometriosis, estas también dan un permiso. Y es importante que tengan en cuenta que estos permisos no obligan o no requieren que haya compensación en tiempo, que se daba mucho, incluso hasta 2009 se avalaba que el empleador decía, bueno, yo le doy permiso, pero me repone esas horas. Eso ya ni siquiera es necesario. ¿Listo? Entonces es importante ese punto. Y como lo había mencionado al comienzo de esta diapositiva, la asistencia a obligaciones escolares como acudiente en los que se resulte obligatoria la asistencia del trabajador. Creo que por un tema, qué pena que se me movieron las diapositivas, eh, creo que por un tema de espacio en la diapositiva no está, pero también para actividades judiciales o administrativas en que se requiera pues la asistencia del trabajador. Por ejemplo, testigos en los procesos judiciales, administrativos, citas del ministerio, esto pues hay un permiso legal. Mm, bueno, creo que estamos bien de tiempo para continuar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aprovecho para hacer una pausa y ver si alguien más quiere preguntar. Bueno, listo, continuamos. Mm, Durante este primer año, bueno, aquí tenemos el chat. Los mayordomos son personal de confianza. Bueno, Ginarinelda, actualmente como se tiene previsto el tema de personal de confianza, y más desde incluso un sentido corporativo, es que esos trabajadores tienen un cargo muy cercano al empleador, son de nivel directivo, son de nivel de supervisión, y son un canal entre trabajadores operativos y el empleador. Tú me dirás, pues eso es precisamente lo que hace un mayordomo, pues a pesar de que es trabajo doméstico, pues con los empleadores. Y creo que tendría razón. O sea, digamos que, claro, no conozco el caso particular, pero pues los mayordomos tienen un alto grado de confianza y podría pactarse pues esa cláusula según la cual pues la persona pues tendría que trabajar todas las horas necesarias para cumplir sus funciones y no tendría derecho a horas extra. Pero eso hay que medirlo, eso hay que mirarlo con lupa, porque muchas veces se ha utilizado esa figura de dirección, confianza o manejo para, me perdono el coloquialismo, hacerle el quite a a las horas extra, incluso con trabajadores que no tienen esa calidad de dirección, confianza o manejo. ¿Qué les recomiendo? Para los cargos de dirección, confianza y manejo, hay una serie de limitantes que hacen que no se abuse la figura.
La primera o las primeras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Aun cuando una persona sea dirección, confianza o manejo, sí o sí tienen derecho a sus recargos, compensatorios, día de descanso y demás. Pero hay otro que a mí me gusta señalar en estas charlas y es el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión no lo vean solo para personas que tengan celulares, tabletas, telefonía, computadores, sino al derecho que tiene toda persona que cuando acaban sus actividades pueda descansar y dedicarse primordial y esencialmente a sus actividades personales y familiares. Cuando salió la ley de desconexión, se exceptuaba el cargo de dirección, confianza y manejo. Y la Corte Constitucional dijo no, el derecho al descanso es fundamental y aplica a todo el mundo. Entonces, para contestarte la pregunta, y perdónenme si me alargué, es yo veo de dónde sacar que es de dirección, confianza, manejo, pero hay que respetar los demás recargos y el derecho al descanso. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, hablando de la contratación de trabajadores con discapacidad, durante el primer año la norma invita, ya a partir de adelante no será una invitación sino obligatorio, a que de cada 100 trabajadores hasta 500 se deban contratar o mantener contratadas a 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y desde 501 en adelante, pues se contrata uno adicional por cada 100. Aplica sobre el total de trabajadores de carácter permanente. eh, Cuña al próximo tema, esto incluye aprendices, y el empleador debe reportar los contratos dentro de los 15 días a una plataforma que el Ministerio del Trabajo adelantará. Entonces, fíjense en la parte baja de la presentación, esta obligación será optativa dentro del primer año de vigencia. A partir del 24 de junio de 2026 será obligatoria. ¿Listo? Bueno, el tema controversial que todo el mundo nos pregunta es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje desde 2002 hasta esta reforma, era una modalidad especial de contratación, pero se establecía que no era un contrato de trabajo. Eso traía muchas circunstancias bastante complicadas. Fueros laborales de aprendices en maternidad, de aprendices con fuero de salud, eh, esa distinción en por qué un aprendiz está desarrollando etapas prácticas no tiene derecho a prestaciones, terminar un contrato de trabajo, perdón, de aprendizaje, pues conlleva en últimas hacia el SENA o la entidad educativa lo avalaba o no. Y pues quien podía resultar perdiendo en esta situación era el mismo aprendiz, por estar en una situación de desventaja competitiva frente a los demás trabajadores. Entonces volvemos a la raíz del contrato de aprendizaje antes de la reforma 789-2002 y el contrato de aprendizaje vuelve a ser un contrato de trabajo. Se establece que pues, tendrá un término no superior a 3 años y que será el aprendiz un subordinado del empleador exclusivamente para actividades propias del aprendizaje. Además, la norma dice que el tiempo correspondiente a la fase práctica se reconocerá como experiencia laboral. Entonces fíjense en estos numerales que ven en la presentación, eh, cómo se paga el apoyo de sostenimiento mensual que antes no constituía salario y ahora sí, cómo se paga actualmente ese apoyo de sostenimiento mensual. Antes, durante la etapa lectiva, únicamente se pagaba el 50% de un salario mínimo y en la etapa práctica 75-100% incluye, dependiendo incluso de un índice de desempleo. Ahora tenemos dos tipos de formación. Una formación dual, en la cual se alterna la etapa práctica y lectiva. El primer año se paga el 75% del salario mínimo como apoyo de sostenimiento y el segundo año en adelante se paga el 100%. En la formación de etapa lectiva sube un 25%, en la etapa práctica sube un 100% y además se realizan aportes a riesgos laborales, seguridad social en pensiones y salud y el pago de todas las acreencias laborales, como si fuera un trabajador. Aquí va a ser una aclaración del punto 2 en la formación de etapa lectiva. De todas formas, el aprendiz estará afiliado a salud y riesgos laborales. ¿Listo?
Y para estudiantes universitarios, el apoyo de sostenimiento será el 100% de un salario mínimo y y pues deben cumplir 24 horas semanales. También aparte pues de la monetización, la monetización por cada aprendiz no contratado será de 1,5 salario mínimo, que pues eso representa un aumento del 50% frente a la monetización anterior que era pues de un salario mínimo. Joana nos pregunta, como a ellos ya se les paga ARL, ¿se deben hacer el análisis de riesgo? Si tienen un accidente, por ejemplo, deben pasar como ARL. Yo creo que lo que te refieres, Joana, me perdona si interpreto acá, es si ellos, como a cualquier trabajador, se le debe hacer un análisis de riesgo y si tienen un análisis o un accidente, perdón, se les debe pasar el reporte como ARL, la respuesta es sí. O sea, cuando dicen que son trabajadores, claro, son una modalidad especial de trabajadores, pero cuentan con toda la cobertura, cuentan con todas las acreencias, como si de trabajadores se tratara, entonces la respuesta es definitivamente sí, ¿vale? O sea, ya la norma nos invita como a salirnos del chip en el cual pues el aprendiz era una persona, un estudiante pues patrocinado si se quiere, y ya pasa a ser un trabajador independientemente de sus prácticas. Pues mira, Joana, no, en cuanto a la etapa productiva, pues hay que tener en cuenta que la persona está afiliada a la ARL y digamos que no hay un parámetro muy claro o no lo veo muy claro en el cual tú no tuvieras que pasar el reporte. Ahora, claro, si pasamos esto en la práctica, me refiero en la práctica, quiero decir en la vida real, pues si la persona está en la etapa lectiva, pues muy difícil le queda al empleador para presentar un examen, un reporte de trabajo, un FURAT, pues cuando eso no ocurrió en la empresa, ¿sabes? Entonces yo pensaría que pues sería más bien deber de la institución y de su plan de salud y seguridad social en el trabajo, que la debe tener, los debe cubrir, más que en la práctica pues a una empresa que pueda que ni se entere que el trabajador tuvo un accidente. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Vale, estamos alineados, Joan, entonces. Hubo muchas dudas, como las que ha tenido Joana durante la presentación respecto de este tema de los aprendices. Eh, el Servicio Nacional de Aprendizaje, yo creo que a tiempo eh, expidió una circular, que es la 0083 de 2018, salió el 18 de julio, si mal no recuerdo, y establece un tema que no nos han preguntado acá, pero nos han preguntado mucho. Y de pronto no lo preguntan porque ya está claro en la circular. ¿Estas nuevas normas aplican para contratos en curso o para contratos nuevos? Es curioso porque cuando salió la reforma laboral, la respuesta dependía del funcionario del SENA que te atendiera por teléfono. A veces te decían que sí, que aplicaba para los contratos nuevos y luego decían que no aplicaba para los contratos nuevos, que eso era ahora en adelante. Y eso fue un problema muy grande porque cómo se pagaban las acreencias, cómo se pagaba la seguridad social cuando no había nada montado. Incluso cuando recién salió la reforma laboral, nos tocaba decir, pues, aviéntese y paguen las acreencias laborales porque el tema es más claro. Y mientras no haya sistema, pues provisione los montos porque pues nadie está obligado a lo imposible. Afortunadamente, pues ya se habilitó el sistema a partir de este mes. Ya el sistema está recibiendo pues los aportes a seguridad social para los aprendices que por lo general devengan menos de 10 salarios mínimos. Aplica pues la exención de aportes perdón, la exención de aportes a SENA y CBF, pues, lo conocen ustedes, pues el artículo 114 de numeral uno del Estatuto Tributario. Aplica el pago de prestaciones sociales y vacaciones dada la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje y a partir del 1 de agosto verán en el numeral 4 las especificaciones que hace la circular para reportar en pila los aprendices. Franklin Bernal nos hace una pregunta muy interesante y es si los contratos por pasantías o los contratos de práctica laboral son distintos a los contratos de aprendizaje. Mm, Te digo la versión corta, nosotros pensamos que sí son distintos y no solo que son distintos, sino que no cumplen con cuota cena.
Tienen una legislación distinta, si mal no recuerdo, me perdonarán, creo que es la 1780 de 2016. Lo que busca, a ver, no voy a decir que no se parecen, porque claro que se parecen, pero lo que busca la pasantía laboral es que haya un convenio tripartito entre empresa, empleador y estudiante, en el cual en un determinado semestre o conjunto de semestres, como requisito para ese semestre o incluso requisito de grado, la persona cumpla con una práctica determinada. Es distinto al contrato, llamémoslo así, el contrato de aprendizaje SENA, pues en el que se habla más de una formación lectiva, dual, un patrocinio por parte del trabajador. Entonces, sí son distintas, sí son distintas, y esta norma que te estoy diciendo, Franklin, y pues para todos, eh, establece que el contrato de pasantía o el contrato de práctica laboral, como está definido, ese contrato de práctica no hace cuota, o sea, no hace parte de cuota de aprendizaje. Entonces, por ahora, como lo estamos manejando, es que son dos regímenes distintos. Se parecen mucho, estamos de acuerdo, pero pues bajo esas diferencias y ese aviso legal de que no se cumple cuotas en bajo esta figura, pues no lo estamos considerando como contrato de aprendizaje. No te preocupes, Diana. Diana pregunta si esas citas el empleado pagar estas horas. No se compensan, no se puede compensar esas horas. O sea, el permiso es remunerado y el permiso no da lugar a la compensación de horas. Listo. Bueno, Joana nos dice que es ilógico que vamos a afiliar al SENA en etapa lectiva a la ARL. Estoy seguro que no es la única que piensa así, pero piensen también que es un tema de patrocinio, que es un tema pues de contrato de patrocinio, e independientemente hoy por hoy de si es un contrato de patrocinio o no, pues es un contrato de dependencia, ¿no? Entonces, al ser un contrato de dependencia, pues quiero decir, subordinado, pues debe tener la cobertura a la ARL por parte del empleador, como pues la tenemos todos nosotros. Eh, ¿Desde qué fecha es que, Johanna? La afiliación y el pago de aportes, yo entiendo por la circular que el pago de aportes es desde el 1 de agosto de 2025 porque antes no estaba el sistema habilitado. Y la misma circular te identifica que es a partir del 1 de agosto. ¿Listo? Entonces, como novedad para este mes, pues tenemos este punto, ya la habilitación del sistema. Ahí lo puedes ver en el numeral cuarto de las memorias que pues además les va a pasar book para que puedan realizar estos puntos. No olviden la afiliación, no olviden la afiliación y el pago de, no olviden la afiliación y el pago de, perdón, la afiliación y el pago. No olviden registrarse en el sistema, en el link que nos dio book para el sorteo, ¿listo? Aquí nosotros hicimos un ejercicio, en este ejercicio pues hicimos un cálculo de costos, ustedes sabrán mucho más de cálculos que nosotros, de pronto, por si acaso quieren hacer la validación, respecto de lo que implica en costos y sobrecostos contratar un aprendiz antes versus contratarlo ahora versus monetizar. No voy a entrar mucho en detalle porque, pues, digamos, para eso están, digamos, las referencias, los números y demás, pero evidentemente, según las explicaciones que hemos realizado, pues es mucho más caro ahora y mucho más caro monetizar, bueno, pero no por mucho, o sea, pues, identificarán que no es mucha la diferencia entre asumir costos de trabajadores actualmente y monetizar. La diferencia no es mucha. Nos dirán, entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué hacemos? Pues miren que a pesar de que la diferencia económica no es mucha, no contratar aprendices, pues puede implicar también eh, soportar una inferior carga administrativa. Y lo voy a decir en blanco y negro, costos administrativos de tener un trabajador vinculado, eh, pago de aportes, permisos que pues ya nos están preguntando, fueros laborales, cobertura de ARL, como nos dijeron acá en estos puntos.
Desafortunadamente, y digamos que yo sé que no es de las respuestas más afortunadas para el régimen de aprendizaje, porque fíjense que entre más prebendas o más beneficios se les da a los aprendices, eso puede generar como consecuencia que un empleador prefiera monetizar que contratar aprendices, porque pues hay que decirlo, el empleador pues también está buscando, y lo saben ustedes, pues está buscando pues también una optimización de costos, de gastos, y eso puede implicar también, ¿no? Pues si es por eso, pues, y además temas administrativos, riesgos, pues yo prefiero monetizar. Entonces, fíjense que a veces, pues no sé qué vaya a pasar, apenas llevamos un mes con esta norma, pero da a entender pues que lo que está haciendo es invitar a precisamente lo que quería evitar y era la desprotección de aprendices. ¿Listo? Bueno, Catalina nos está haciendo el recordatorio también, recuerden participar. Yerly Pavón nos dice, a mi parecer, el pago de la ARL es viable, teniendo en cuenta que toda empresa tiene sus propios riesgos y el aprendizaje es su parte productiva dentro de las instalaciones de la empresa. La discusión es válida, es bienvenida. Entiendo ambos puntos en la sesión o en la fase práctica ni hablar. Entiendo la incomodidad en la parte electiva, pero pues piensen también que pues más allá de tratarse un contrato laboral, es un contrato de patrocinio, ¿no? Que pues tiene sus efectos adversos como lo acabamos de ver, pero igual les agradezco a las dos y a todos ustedes por toda la participación que han tenido. Mm, Voy a pasar por este tema rápidamente, simplemente pues decirles que pues yo creo que todos o gran parte de nosotros hemos utilizado plataformas digitales de reparto. No voy a decir nombres, pero yo creo que todos ustedes saben a cuáles nos referimos más que todo. Y pues sabemos también las dificultades que han tenido los repartidores, sobre todo en temas de cobertura de seguridad social, cuando ocurren accidentes de trabajo. Esto pues ha tenido debates en el, mejor dicho, gobierno, congreso, empresas pues con nombre y apellido que pues se está buscando una solución, si se quiere, salomónica para, para estos efectos. Disculpen un segundo, por favor. Voy a aprovechar el espacio mientras Juan Sebastián vuelve, sencillamente para recordarles que tenemos plazo hasta las 5:20 de inscribirnos en el link que Catalina ha compartido en el chat para que por favor no dejemos hasta las 5:20 para inscribirnos para las tres entradas para el taller de Compucol. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. No, simplemente quería pues contarles en este punto que pues una de las soluciones que se llegó materializada bajo una norma es contrate empresa digital, contrate a las personas, bien sean mediante contrato de trabajo como contratistas, pero tenga los afiliados. Entonces, independientemente de la modalidad y pues eh, aunado a muchos otros factores, cuando el repartidor es trabajador, pues la afiliación y pago es como la conocemos nosotros, pero cuando el repartidor es un contratista independiente o se maneja la figura del contrato independiente, lo que sí se busca es una repartición en el pago de aportes. Ese pago de aportes ya no lo hace exclusivamente el repartidor, sino en salud y pensiones, el 60% perdona que aquí tengo la relación, se hace en una relación 60-40, en la cual se distribuyen los porcentajes entre uno y otro, y en tema de riesgos laborales, pues ya lo tiene que asumir en su totalidad el contratante, a pesar de que pues, el contratista es la persona afiliada. ¿Listo? Ingrid, hola. Pues mira, Ingrid, este es un tema muy propio de la reforma pensional y no tanto de la laboral, salvo el tema de repartidores, eh, porque la reforma pensional, y esto fue un debate que tuvimos en su oportunidad, la reforma pensional decía que era deber de los contratantes realizar la afiliación y el pago de aportes de los contratistas.
Curiosamente, luego salió una resolución del Ministerio de Protección Social diciendo que la afiliación era voluntaria, perdón, el pago de aportes era voluntario, pues por acuerdo entre las partes. Entonces, mientras que la ley te decía un tema obligatorio, el decreto regulatorio de la ley decía que era voluntario. O sea, si me permites decirlo, un desastre. Y elevamos esta consulta en múltiples ocasiones ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Protección Social, sino que como el tema de la reforma, digamos, la materialización del sistema pensional no se ha dado por la suspensión que hizo la Corte Constitucional de la vigencia del sistema, eh, no ha sido posible, pues, llegar a una conclusión de ese tema. Lo que nos han dicho los operadores, y de pronto ustedes les han contestado algo similar, es que ellos buscan en últimas pues el acuerdo entre las partes. Pero como el sistema pues está en suspenso, no puedo darte pues una conclusión actual en este momento. Yo esperaría pues yo esperaría la resolución de este tema, de la reforma pensional, para ver cómo se va a manejar. ¿Listo? Hago una pausa. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? Yo sé que nos queda poco tiempo, entonces voy a agilizar los últimos temas. Les voy a dar unos minuticos para que puedan anotar preguntas si las tienen. Y en esos 2 minuticos yo también voy a aprovechar para comentarles que, bueno, lo que dijo Natalia. Entonces, los 3 cupos es para el taller de, que tenemos de la comparación de los activos entre lo contable y lo fiscal. Sí, son 3 cupos que está chequeando la empresa BUC, que es la que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, para que no se vayan a desconectar, es que nos inscribamos en el link que han enviado. Sí, Natalia ahí nos ha compartido, entonces inscribirnos para al finalizar poder que entren al sorteo. Listo. Entonces ahí ya se le dieron los 2 minuticos de preguntas, ya está con nosotros de nuevo Juan Sebastián. Muchas gracias. Y bueno, voy a aprovechar y revisar en la presentación si tenemos alguna otra pregunta. Ah, bueno, Carolina ya se registró. Eh, ya vamos a terminar. Simplemente seguimos aquí con dos temas, de pronto una sesión de preguntas, pero por supuesto también vamos a dar pues minutos para el sorteo, ¿listo? En modalidades de teletrabajo realmente el tema no cambió mucho, únicamente pues se permite que pues que el teletrabajo que antes no lo permitía, ahora sí lo hace, que una persona tenga teletrabajo desde otro país. Es decir, que el empleador está aquí en Colombia, la persona preste servicios desde otro país, pero aquí el empleador tiene dos cargas. Una, respecto de las prestaciones asistenciales del trabajador, tiene que eh, cubrirlo mediante una póliza de seguros que pues cubra, valga la redundancia, pues cualquier asunto que le pueda ocurrir por fuera, y las prestaciones económicas a través del sistema de seguridad social colombiano, es decir, afiliar y pagar. Mm, Se crea el teletrabajo temporal o emergente para situaciones excepcionales como emergencias sanitarias o desastres naturales, pero pues francamente eso ya lo tenemos con el trabajo en casa. ¿Qué mejor ejemplo del trabajo en casa que la pandemia? Pues ustedes conocerán otros, pero pues realmente obedecen a circunstancias excepcionales o temporales. Pues realmente pues no le vemos ni el provecho, ni el beneficio, ni el objeto de esta creación. Y un auxilio de conectividad
que era propio del trabajo en casa, también ahora es para teletrabajadores, y lo que ocurre es que quienes devenguen menos de 2 salarios mínimos, eh, pues tendrán derecho a un auxilio conectividad que se da en reemplazo, ahí corregiremos, del auxilio de transporte. Y a pesar de que no es constitutivo de salario, igual que el auxilio de transporte, pues será base para liquidación de prestaciones sociales. Entonces, para el ejercicio profesional, cuando se vayan a hacer liquidaciones, y se va a tener en cuenta también el auxilio de conectividad. ¿Listo? Y por último, tenemos el régimen simple de cesantías. Esto es una creación de la legislación. No sé qué tan buena o mala sea, no sé qué tan simple o compleja sea. Yo creo que todos podemos sacar nuestras propias conclusiones. El objetivo fundamental, pues supuestamente es facilitar la formalización laboral y reducir la carga administrativa de los empleadores. Y lo que se está buscando es que en las cesantías ya no se consigne anualmente pues todo el valor de las cesantías, sino que de manera, llamémoslo así, anticipada y dosificada, cada mes un 8,33 del ingreso base del trabajador se destine pues al administrador de fondos de cesantías. Es decir, pago las cesantías, pero no antes del 15 de febrero de cada año siguiente, sino mensual, dosificado. Y los intereses a las cesantías, según el cual las partes pueden acordar por escrito la mensualización de intereses a las cesantías, pagando al trabajador un 1% como ingreso mensual adicional. Yo no sé qué tanto rebaje eso o baje eso la carga administrativa, pero pues es lo que hay, es lo que propone el gobierno. Afortunadamente eso es voluntario. Bueno, yo les agradezco las preguntas por un tema, por un tema de tiempo. Le voy a ceder la palabra a Book. Lo único es que para que se queden con esto, la última parte de la presentación tiene una sección de vigencias respecto a los puntos que vimos para que lo tengan en cuenta en el ejercicio, bien sea el ejercicio profesional o como trabajadores o como empleadores. ¿Listo? Les agradecemos mucho por la participación, por la invitación, tanto de Compucol como de BUC. Aquí están pues nuestros datos de contacto y pues estamos pues prestos para servirles a todos ustedes pues por la acogida, por, por participar. Muchísimas gracias. ¿Listo? Que estén muy bien y pues Catalina les cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Juan Sebastián, nuestro conferencista el día de hoy, por Vaquero y Asociados, entonces también muy amable, gracias. Y ahora sí, aquí Natalia. Natalia, eh, ¿cómo estás, Natalia? Sí, pues son los que nos colaboraron el día de hoy, a traernos al conferencista que nos acompañó, Sebastián. Entonces, ellos muy amablemente me dijeron que querían, pues, en este espacio, eh, pues, hablar un poquito de lo que es book, también hacer unas rifas, unas rifas, 3 cupos al taller que tenemos de activos en comparación de lo que es lo fiscal contra lo contable. Entonces, ese es el taller y ese taller incluye el libro digital que lo realizó nuestro colega Gustavo Bernal Ortiz. Entonces, Natalia, dinos cómo va a ser la dinámica. Bueno, sí, nos quedan justamente 2 minuticos para que terminen de inscribirse. Justamente como lo estaba contando Cata en el chat, la idea es que les estaremos compartiendo la presentación que muy amablemente hizo y muy completa además Juan Sebastián acerca de todos estos temas tan interesantes de la reforma laboral, para que por favor se inscriban en el enlace y les estaremos compartiendo la información. Adicionalmente también a las personas que se inscribieron en el enlace las estaremos contactando en el transcurso de la próxima semana para contarles un poco más acerca de Book y una alianza muy especial que Atenea, si quieres ya te compartimos el enlace, me ayudas ahí, Cata, por favor. Em,
Les estaremos contando acerca de una alianza que tenemos muy especialmente diseñada para contadores y justamente también agradecerle a Milton y a Compucol por a propiciar este espacio. Creemos que el rol de un contador dentro de las empresas es fundamental y gracias a eso pues hemos creado una alianza que es exclusiva para ustedes. Los estaremos contactando a las personas que se inscriben en el chat, en el link, perdón, para poder contarles un poquito más acerca de esta alianza. Y ya mientras me descarga la lista de las personas que se inscribieron y hacemos el sorteo, les pido un minutico de paciencia. Nombraremos de una vez a las 3 personas y las contactaremos también para coordinar con Compucol su participación. Ya saben que Book les paga la participación en este taller que se va a realizar el 1, 2 y 3 de septiembre. Entonces, ya estoy esperando un segundito que me compartan la información de la lista de todas las personas que se inscribieron y hacemos el sorteo rápidamente. Perfecto, Natalia. Bueno, y cuéntanos, Natalia, yo hablé, no sé si hablé correctamente lo que es BUC, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, sí, sí, bueno, contaste muy cuéntanos bien, algo. pero vamos a contar igual un poquito más a detalle. Book es un software de gestión de recursos humanos. Y dentro de uno de nuestros módulos, nosotros tenemos todo el tema de la nómina, que es justamente donde nosotros consideramos que nos conectamos mucho o mucho más o muy bien con los contadores. Y es que Book a través de unos clics nos permite o le permite a las empresas gestionar su nómina y los archivos contables van a salir con mayor certeza, se van a eliminar todos los errores de la nómina. Sabemos que también a veces hay contadores que hacen la nómina de algunas empresas y Book puede facilitarles también este proceso. Entonces vamos a estarlos contactando justamente para contarles un poquitico más, mostrarles a detalle cómo es Book, cómo funciona. Y bueno, quiero contarles que Bueno, y los que quieran saber de BUC más, sí, bueno, vamos a tener una alianza y nos van a estar acompañando en nuestro encuentro en Barranquilla, para que el que no se haya inscrito todavía lo pueda hacer. Hay cupos para ir al encuentro de Barranquilla el 14 y 15 de noviembre, ¿sí? En la ciudad de Barranquilla. Entonces, animarse a compartir allá y allá estará directamente, ya nos contactará, pero ya será personalmente, allá tendrán su stand. Entonces, ahí les voy contando. listo, sí, ya tenemos la información. Entonces, de los participantes voy a compartir mi pantalla rápidamente con una aplicación de sorteos para que vean que todo es, vamos a hacerlo con correos electrónicos, porque como hay un campo para nombre y un campo para apellidos, me da cosita que de pronto se duplique. Entonces, vamos a hacer justamente el sorteo. Como mencionamos, vamos a tener 3 ganadores y vamos a ponerle en duración de segundos, 3 segundos. Listo. Entonces acá, ay, listo. Listo. Bueno, aquí tenemos entonces a nuestros 3 felices ganadores. Muchas gracias a todos por inscribirse. Tatiana Angélica, Lolita Chiribí y Nelly Umbarila. Los estaremos contactando para, pues, para coordinar todo el tema del ingreso al taller y a los demás inscritos los estaremos contactando también para contarles un poquitico más acerca de Book y mostrarles más de esta alianza que hemos diseñado especialmente para ustedes, que sabemos que les generará mucho valor a todos. Una feliz tarde y un feliz jueves para todos. Muchas gracias a Milton y a Juan Sebastián por este espacio. Natalia, eres muy amable. Gracias por haber aceptado la invitación, por estarnos acompañando en este Te Conecta. Y bueno, a todos, gracias por estar presentes y hasta dentro de 8 días con otro Te Conecta. Feliz tarde para todos y gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao. Luego.